El tema es señales y prodigios de Jesús. La escritura está en el libro, el Evangelio de Juan. Sí, el Evangelio de Juan es el capítulo 9. Voy a estar leyendo algunas partes de este capítulo, pero voy a entrar en todos los 41 casi versículos que tiene, ¿ok? Nada más voy a leer una parte y conforme voy avanzando voy a estar mencionando los versículos para enfatizar en ellos. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Y dice así el 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Versículo 13 dice, y llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Bien, el versículo 16 dice, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos mismos. Hasta ahí voy a parar, pero voy a seguir. Manténgase en este capítulo 9 de Juan, porque vamos a estar leyendo varios de estos versículos. Entonces, como podemos ver, Jesús realizó el milagro de volver a crear los ojos de un hombre que había nacido ciego, como dice la Escritura, ciego de nacimiento. Esta sanidad tiene aspectos muy importantes y sobre todo varios propósitos. El apóstol Juan tenía un propósito muy especial cuando escribió su evangelio. Y este propósito era más que nada que creyésemos en Jesucristo y que al creer en Él pudiésemos salvarnos, ¿verdad? Ahora, entonces Juan nos habla de este propósito en Juan 20, versículo 30 y 31, se lo voy a leer. Juan 20, 30 y 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Así que Juan usó, si puede notar, una palabra muy singular para referirse a los milagros. Y esta es la palabra señal. Cuando dice, y muchas otras señales hizo también Jesús, ¿verdad? Entonces, una señal era un milagro, pero era más que un milagro en sí. Una señal era un milagro con mensaje. O sea, enseñaba algo al realizarse o al llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, cada parábola, cada enseñanza de Jesús nos enseñaba precisamente que era un milagro de instrucción, de enseñanza para nuestra vida. No es que los milagros no sucedieron, porque literalmente sí sucedieron, ¿verdad? Mas lo que necesitamos es ver más allá de los milagros, ¿sí? Para poder encontrar el verdadero mensaje, para encontrar el significado de la señal que hay, ¿sí? Jesús no hizo nada más milagros por hacer milagros, ¿sí? Hay algo, ¿sí? Hay un mensaje en cada uno de ellos, hay una señal. Dios nos da
estos milagros o señales, y por eso nos dice, para que creáis, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y al creer en Él, tengáis vida en su nombre. Bien, entonces la Escritura primero nos habla de las señales y milagros de Jesús. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos. Si recuerda usted, el primer milagro que Jesús llevó a cabo fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Sí, ese fue el primer milagro, la primera señal. Y esta es la primera señal. O sea, cuando se había acabado el vino en una boda, la gente estaba, pudiéramos decir, desilusionada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús convirtió el agua en vino, lo que nos muestra que Jesús entonces es la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre. ¿Sí? Después, un hombre aristócrata que tenía a su hijo muy enfermo, estaba su hijo agonizando, vino a Jesús y le rogó que lo sanara. ¿Sí? Mas Jesús más bien lo reprendió, diciéndole, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, el problema de este hombre era su duda, su falta de fe. Jesús simplemente le dio su palabra y la Biblia dice que el hombre creyó la palabra de Jesús. Él se fue y su hijo fue sano. O sea, Jesús no solo entonces es la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre, sino también la respuesta de Dios a la duda del hombre, a la falta de fe del ser humano. ¿Verdad? Después, leemos también, si recuerda, de este hombre paralítico, el que esperaba poder entrar en el estanque de Betesda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando el agua se movía, el primero que entraba en el agua se sanaba milagrosamente. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se acercó a este hombre paralítico y le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre, por supuesto, respondió que sí. ¿Verdad? Y él lo sanó. El Señor lo sanó radical y dramáticamente. ¿Cuál es el mensaje de este milagro? Que Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre, a la debilidad del ser humano. Y nosotros somos como ese hombre. Somos pecadores completamente inválidos, ¿verdad? Hasta que Dios, ¿qué es lo que hace? Hasta que Dios nos toca con su poder. ¿Verdad? Otro milagro fue cuando Jesús alimentó a una multitud, si recuerda, fue más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y con solamente 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000. ¿Verdad? ¿Qué significa este milagro? Oh, la multitud tenía hambre primero. ¿Sí? Así que Jesús, podemos ver, es la respuesta de Dios al deseo del hombre. Recuerde, Él les enseñó, yo soy el pan de vida. ¿verdad? Bien, ahora vamos a leer en el mismo capítulo de Juan 9, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1, Juan 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bien, entonces la primera verdad que deseo que aprenda es que la ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. ¿Sí? Versículo 1 nos dice que había un hombre ciego, ¿verdad? Este hombre que estaba ciego físicamente es, pudiéramos decir, la ilustración o la representación de la persona que es sin el Señor Jesucristo en su vida. Juan, desde el inicio de su evangelio, comienza su evangelio diciendo en el capítulo 1, en el versículo Juan 1:4, dice, refiriéndose a Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, ahora, tomando esto como base, vamos a regresar todavía más hacia atrás. ¿Qué sucedió cuando el primer hombre pecó? Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Bueno, Adán llegó a ser menos Dios en su espíritu. ¿Verdad? Recuerde, Adán era perfecto cuando Dios lo creó. Y Dios vivía en Adán, el Espíritu de Dios mismo. Porque el cuerpo de Adán era el templo en el cual Dios podía vivir, ¿verdad? Cuando Él lo creó. Mas Dios le dijo muy claramente,
Adán, el día que peques contra mí, tú ciertamente morirás. Y cuando Adán pecó contra Dios, él murió. Pero ¿cómo murió Adán? Él no murió físicamente, porque él vivió cientos de años, 930 para ser exactos. ¿Sí? Así de que él no murió físicamente, él murió espiritualmente. Sí, espiritualmente. Lo que sucedió es que la vida salió de Adán, ¿sí? La vida espiritual. Recuerde Juan 1:4 lo que le decía, cuando habla de Jesús, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, piénselo. Cuando el Señor salió, la vida salió. Y cuando la vida salió, la luz salió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el Señor estaba la vida y la vida es la luz. Así de que entendamos algo muy claro de acuerdo con lo que la Escritura nos dice. Todo ser humano, es decir, todo hijo de Adán, tiene la naturaleza de Adán. Y él está sin Dios, sin el Señor, sin la vida y sin la luz. ¿Sí? Por lo tanto, este hombre que nació ciego es, como decía, una ilustración, una representación de todo hombre, de toda mujer, de todo joven, de todo niño, sin Dios, sin el Señor Jesucristo en su vida. Por ello, cuando el Señor salió de Adán por la consecuencia del pecado, ¿cómo quedó Adán? ¿Cómo quedó él? Quedó corrupto. Cuando la vida salió, ¿cómo quedó él? Quedó muerto espiritualmente. Y cuando la luz salió, ¿cómo quedó él? Quedó en tinieblas. ¿Ah? Quedó en tinieblas. Adán quedó corrupto, muerto y ciego. ¿Por qué? Porque ya no tenía al Señor en él. ¿Comprende? Este es el significado de estar perdido, sin Dios. ¿Sí? Recuerde, todos nacemos en pecado. Todos. ¿Ok? Mire, para estar perdido, yo me recuerdo cuando empezaba, antes de conocer el Evangelio, yo decía, bueno, yo no soy una persona mala, ¿sí? Yo no mato, yo no robo, yo trato de hacer lo mejor posible, ¿sí? Pero cuando me confronté con el Evangelio, con la Biblia, con la Escritura, ¿sí? Me di cuenta de mi condición. Mire, para estar perdido sin Dios en la vida, usted no tiene que ser un asesino, un ladrón de bancos, un terrorista, un blasfemo, un violador, no. Simplemente es el estar sin Dios. Recuerde, somos hijos de Adán. Y en Adán, todos, absolutamente todos, morimos espiritualmente. Esa es la herencia que nos dejó nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Sí? Todos nacemos en pecado. ¿Sí? Todos nacemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A eso voy a entrar. ¿Ok? Jesús nos recuerda a todo ser humano que estamos ciegos. ¿Verdad? Estamos ciegos. Bien. También recuerda que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3 le dijo Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces hay que nacer de nuevo. Bien, ¿por qué? Porque la persona sin Dios, la persona sin Cristo en su vida, sí, puede ver todo lo material, todo lo físico con sus ojos físicos, ¿verdad? Pero no puede comprender lo espiritual, no puede comprender las cosas de Dios. Por ello, en Efesios 4:18 nos explica muy bien la Escritura. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, hablando del ser humano, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Por la dureza de su corazón. Entonces, como podemos ver, existe más de un tipo de ceguera. Existe la ceguera de los ojos y la ceguera del corazón. ¿Sí? Recuerde, este hombre estaba ciego, ¿sí? Y quiero que vea que no solo era ciego, sino que, como dice el versículo 1 del capítulo 9 que estamos, nos especifica que era ciego desde el nacimiento, así nació, ¿sí? Después, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mire, quizás sus padres pudieron haber pecado y como consecuencia, ¿verdad? Él nació ciego. A veces sucede. En ocasiones, por ejemplo, los bebés nacen ciegos debido, por ejemplo, pueden ser enfermedades venéreas, ¿verdad? Y por supuesto algunos bebés también nacen ciegos, pero no por el pecado de sus padres. Bien, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Jesús respondió,
no es que pecó ni sus padres, dice, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Mire, ¿cómo llega este hombre ciego, a ser una ilustración o una representación de todo hombre, de toda mujer, de todo joven, de todo niño sin Cristo? ¿Cómo? Bueno, primero, recuerde, era ciego. Segundo, ciego de nacimiento. ¿Ok? Voy a explicarlo más. ¿Sabía usted que todos, absolutamente todos, nacemos ciegos? Espiritualmente, todos nacemos ciegos. Todos. ¿Recuerda cuando el rey David pecó contra Dios? ¿Sí? Él se arrepintió, pidió perdón a Dios y él escribió el Salmo 51, ¿verdad? Conocido el Salmo del Arrepentimiento. Bien, en el Salmo 51, en el versículo 5, David dice esto: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Esto no significa que fue concebido fuera del matrimonio, no. Cuando dice, en pecado me concibió mi madre, significa que soy un pecador desde la concepción, desde el momento que fui concebido, soy un pecador. ¿Sí? Yo nací y fui concebido con una naturaleza pecadora, ¿sí? Por la herencia de Adán y Eva. ¿Sí? Todos nacemos en pecado, desde el momento de que somos concebidos. ¿Sí? Incluso nuestros hijos, nuestros pequeños nietos nacen, ¿sí? Con una naturaleza pecadora. Y ellos necesitarán, cuando lleguen a la edad, ¿verdad?, de la responsabilidad, recibir a Jesucristo en sus vidas como su Salvador. El libro de Efesios nos habla de la condición en que el hombre está cuando aún no ha recibido la vida eterna, cuando no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Efesios 2:3 dice, escuche bien, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos de los deseos de nuestra carne. Y luego dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Okay? Así que, como podemos ver, este hombre de Juan 9 no solo era ciego, sino ciego de nacimiento. ¿Okay? Bien, en Juan 9, en el versículo 8, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sí? Una vez más, él era ciego, ciego de nacimiento y era un mendigo. ¿Sí? Él representa a todo hombre, mujer, joven y niño sin el Señor Jesucristo, sin Dios en la vida. Piense, ¿para qué creó Dios al hombre? Para que fuera un rey. ¿Sí? Para que fuera un rey. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿dónde los puso? En el huerto del Edén. Les dio dominio, les dio autoridad, les dio gobierno. ¿Verdad? Adán y Eva eran rey y reina de todo el planeta Tierra. La humanidad entonces debería o debía poseer dominio. Mas ese hombre que fue creado para ser rey, Adán, ¿verdad? Un rey espiritual, es ahora un mendigo y ciego. ¿Sí? Fíjese cómo describe la condición del ser humano sin Dios al hombre. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero escuche, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Escuchó eso? Desventurado, pobre, ciego y desnudo. Qué ilustración de la humanidad sin el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esa es la condición del ser humano. Por ello, permítame poner entonces la primera verdad en su corazón y en el mío también, al estudiar este capítulo del Evangelio de Juan 9. La primera verdad es que la ceguera espiritual, ¿sí? La ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros, ¿sí? Lo primero. Y la segunda verdad es muy importante, y es que el ciego, ¿sí? El ciego necesita más que luz para poder ver. Vea el versículo 2 al 5, mismo capítulo 9 de Juan. Versículo 2 al 5 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí,
¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. 5. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Este es el significado del milagro. Jesús es la luz del mundo. ¿Ok? Versículos 6 y 7. Dice el 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo a este ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. ¿Sí? Entonces aquí está un hombre ciego. Jesús, la luz del mundo, estaba en su presencia, estaba delante de él, pero él no lo podía ver. ¿Sí? Entonces el ciego necesitaba algo más que la luz, ¿verdad?, para poder ver. Un hombre ciego no puede ver la luz. Mas este pasaje nos enseña que él necesitaba más que la luz. Él necesitaba la vista, ¿verdad? Él necesitaba la vista. Ahora escúcheme bien. Yo creo, más bien estoy seguro que todos tenemos o conocemos personas que no son salvas, ¿verdad? Bien, aquí hay una gran verdad. Y es que no puede haber vista sin luz, pero puede haber luz sin la vista, ¿verdad? Es decir, una persona puede estar a la luz, por ejemplo, del mediodía y aún así estar ciego, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad aquí? Bueno, la verdad es que necesitamos comprender que los hombres necesitan más que luz para salvarse. No podemos salvarnos sin la luz, mas también necesitamos la vista, ¿verdad? Segunda de Corintios, escuche lo que dice, Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales, escuche esto, entre los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿A qué se refiere todo esto? Simple y sencillamente que Satanás no puede apagar la luz. La luz es Cristo. Sí, él no puede apagar la luz. Entonces, ¿qué es lo que él hace, Satanás? Él ciega el corazón. Él ciega la mente. La Biblia dice que el Dios de este siglo, o sea, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que no importa cuánta luz haya, si la persona está ciega, no puede ver la luz, ¿verdad? Entonces se requiere más que luz, se necesita la vista, también la vida, se necesita la vista. O sea, se requiere más que la predicación para que las personas reciban el regalo de la vida eterna. Porque mire, se puede predicar, se puede enseñar la verdad del evangelio a las personas, pero únicamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mismo puede impartir la verdad. Y esa es precisamente la razón por la cual debemos ser creyentes, verdaderos creyentes en oración. Nosotros no somos Dios, no podemos cambiar las vidas, pero la oración puede mucho, ¿sí? Entonces, cuando la gente no quiere escuchar el mensaje, cuando ellos no quieren recibir nuestras rodillas, vamos y en oración, ser verdaderos creyentes de oración para orar por las personas. Porque como decía, se puede predicar mucho, se puede enseñar la verdad en todo momento, pero únicamente el Espíritu Santo de Cristo puede en verdad impartir la verdad a las almas. ¿Verdad? Entendamos que dependemos de Dios, ¿sí? Dependemos de Dios para que Él dé vista a los ciegos, espiritualmente hablando, para que así ellos puedan ver el mensaje que hay en el Evangelio de Jesucristo. Así es que se requiere más que luz, se necesita la vista, ¿verdad? Se necesita la vista. Ahora, mismo Juan 9, el versículo 6 y 7 una vez más dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué representa el lodo?
El lodo primero habla más que nada de la humanidad misma. ¿Por qué creó Dios al hombre? Recuerde, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y esto habla de nuestra humanidad, habla de nuestra debilidad, de nuestro fracaso, de nuestra incapacidad, ¿sí? El poner lodo en sus ojos representa aquello que bloquea la luz. Sí, bloquea la luz. ¿Qué le dijo Jesús? Después Jesús lo mandó a lavarse. ¿A dónde? Al estanque de Siloé. Sí, el nombre Siloé, que traducido es enviado o el enviado. ¿Qué significa esto? Sí, ¿por qué dijo Jesús esto? Mire, en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, usted sabe que los religiosos de los días de Jesús, sí, los judíos no aceptaban esto. Por esto Jesús les dijo en el versículo 23 del mismo capítulo 8, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En otras palabras, yo pertenezco al cielo. ¿Sí? Y aquí Jesús está hablando de su identificación con Dios el Padre. ¿Sí? Mismo capítulo 8, el versículo 26 les dijo: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y el versículo 29 ahí mismo dice: porque el que me envió conmigo está. Conmigo está. ¿Sí? Por eso es que ya en el capítulo 9 del que estamos estudiando, en el versículo 4, Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Verdad? Y en el versículo 7, cuando estaba hablando del ciego, ¿verdad? Nuevamente, le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Enviado. O sea, el Señor está diciendo: este estanque me representa a mí. Yo soy el enviado del cielo. Yo soy Él. ¿Sí? Yo soy la respuesta del cielo para la ceguera del hombre. ¿Qué es lo que bloqueaba la vista del hombre? El lodo. Dios le dijo: ve al estanque. ¿Qué es el nombre del estanque? El enviado. Por eso dice: yo soy del cielo, yo soy Él. Yo soy la respuesta del cielo para la ceguera del hombre. Y les dijo: vuestra humanidad, dice, bloquea la luz. Toda esa suciedad que el ser humano tiene, todo ese polvo, todo ese lodo, bloquea la luz. ¿Verdad? Y por eso les dijo: mas yo he sido enviado de arriba. Yo soy la luz de arriba para las tinieblas de este mundo. ¿Sí? Versículo 7 también nos dice que después que este hombre fue y se lavó los ojos, regresó viendo. ¿Sí? Regresó viendo. Y mire, los ojos, una vez que han sido abiertos, sí, pueden ver la luz, mas estos deben aprender a ver. Sí, deben aprender a ver. Ahí mismo en Juan, el capítulo que estamos leyendo, vean el versículo 35 al 38, Juan 9, 35 al 38, dice: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondiendo dijo, el hombre que estaba ciego, dice: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Sí? Los ojos abiertos pueden o deben aprender a ver. Mire, después de que este hombre fue sanado, los religiosos, los fariseos, empezaron a interrogarlo. ¿Sí? Y puesto que él había permitido, ¿verdad?, que Jesús lo sanara, ellos lo iban a arrojar, lo iban a sacar de la sinagoga, del templo de ellos. ¿Sí? Estos religiosos comenzaron a hacerle toda clase de preguntas. ¿Sí? Le dijo: ¿quién te sanó? Y él realmente los enfureció al mirarlos y respondiéndoles: miren, no sé lo que me están preguntando, pero les diré algo. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Y ellos le dijeron: nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Dice: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y él respondió: si es pecador o no, no lo sé. ¿Sí? Mire, todo lo que este hombre sabía era que él había nacido ciego de nacimiento, que era un mendigo, que Jesús puso lodo en sus ojos, que lo mandó a lavarse en el estanque enviado, ¿sí? Y ahora él podía ver.
Eso es todo lo que el hombre sabía hasta ese momento acerca de Jesús. Ahora, observe cómo sus ojos fueron abiertos, no solo físicamente, sino que Jesús también los abrió espiritualmente. Este hombre tenía una ignorancia, vamos a decir, honesta. Sí, honesta. Los fariseos, como dice la Escritura, habían querido discutir con este hombre, pero él les dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bien, ahora, quiero que vea que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mismo, es el que le guía, ¿sí? Le guía a la verdad. El Espíritu Santo no le da la verdad. Él le guía a la verdad. Jesús dijo en Juan 16:13, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿sí? Él os guiará a toda verdad. Entonces, note cómo este hombre pasó por un proceso, ¿sí? Por un proceso después de haber sido sanado. Le preguntaron, estamos capítulo 9, versículo 10 y 11, le preguntaron en el 10, le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 11, él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Ah? Los fariseos posteriormente le preguntaron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Bueno, en el versículo 17 dice, entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo, es un profeta, que es un profeta. ¿Verdad? En ese momento, él empezó a pensar en todo esto, ¿sí? Un poco más, este hombre que había sido ciego. Y él pensó, ok, este hombre es más que un hombre, tiene que ser un profeta. ¿Verdad? Primero lo describe como un hombre, dice ahora, tiene que ser un profeta. Ahora, adelantémonos al versículo 31, mismo capítulo 9. Versículo 31 dice al 33, sabemos que Dios no oye o no escucha a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye, a ese escucha. Dice, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. 33. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Note el proceso. Él está empezando a ver más y más este hombre. Primero, como lo describe, Jesús era un hombre. ¿Sí? Ya sea pecador o no, era un hombre. Segundo, menciona que es un profeta. Y ahora afirma que es un hombre enviado de Dios, como dice el versículo 33. ¿Verdad? Puede ver el proceso. ¿Sí? Ahora, vea cómo su fe llega a un punto de madurez completa, ¿sí? A través de este proceso. Versículo 35 al 38. Dice el 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, el hombre a quien le fue dada la vista ahora está aprendiendo a ver. ¿Sí? Y esta es la forma precisamente en que las personas vienen al Señor Jesucristo. Dios tiene que abrir sus ojos, ¿verdad? Nosotros no podemos. Dios tiene que abrir los ojos espirituales. El Espíritu Santo de Dios tiene que darles ese conocimiento espiritual y luego aprender a creer. ¿Para qué? Para abrir completamente los ojos de la fe del ser humano. Por ello, entonces, la necesidad más grande, ¿sí? Del hombre, del ser humano, es confesar. Confesar y admitir su necesidad de Dios. Ahora, los últimos versículos del 39 al 41, mismo capítulo 9, versículo 39 dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos, estos grupos religiosos, ¿verdad?, que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, no existe peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? No existe peor ciego que el que no quiere ver. Por lo tanto, a aquellos que profesan, ¿sí?, o dicen estar llenos o satisfechos
¿verdad? Jesús los envió hambrientos. O sea, aquellos que declaran ser justos, como estos religiosos, aquellos que dicen, no, yo no necesito de Dios, esto, aquello, fueron enviados sin ser perdonados. Todos aquellos que afirman ver, permanecen ciegos. Entonces, la necesidad más grande, ¿verdad?, del hombre es reconocer su ceguera espiritual. Porque si el ser humano, escúcheme bien, si una persona no reconoce que está esa ceguera o que está ciega espiritualmente, prácticamente está diciendo que no tiene necesidad de Cristo. La Biblia lo dice muy claro, la luz rechazada aumenta las tinieblas. Romanos 1:21. Escuche cómo habla del ser humano, del hombre. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, se les obscureció su corazón. Entonces, como puede ver, cuando obedecemos a la luz, a Cristo, esta aumenta. Y cuando lo rechazamos, aumentan las tinieblas, la oscuridad. Así que no hay pecado más grande que el rechazar la luz, es decir, rechazar a Cristo. Y a veces no lo decimos, pero hay muchas formas como lo hacemos, ¿sí?, sin decirlo verbalmente. Porque una persona, escúcheme bien, una persona que escuche el Evangelio, ¿sí?, de salvación, con el que puede ser salvo, el mensaje, y su corazón es abierto a la palabra de Dios, expuesto a la palabra de Dios, a la Escritura, a la Biblia, si no actúa de acuerdo a la luz que ha visto y empieza a pasar de fe en fe hasta llegar a creer y recibir a Jesucristo como Salvador, ¿sí?, una vez que lo hace y no lo acepta, su condenación se duplica. Sí, se duplica, porque no solo esta persona es juzgada por la enfermedad, sino también por rechazar la cura o la sanidad. ¿Sí? Juan 3, mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3, versículo 19 y 20, escuche lo que dice. Y este es el juicio, que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad, ¿verdad?, que la luz. Dice, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no quiere a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Sí? Mire, en pocas palabras es esto. Cuando Dios venga a juzgar el mundo, Él no va a juzgar al mundo principalmente en base a los pecados cometidos, sino en base a la luz que rechazaron, a la persona de Cristo. En eso Él va a juzgar. Ese es básicamente, más que nada, el mensaje, la señal que hay en este milagro. Así que póngase de pie, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este milagro? ¿Qué es lo que nos enseña este milagro? ¿Qué es lo que hay detrás de esta señal, de este milagro de Jesús? Más que nada que Jesús es la luz del mundo. Recuerde, nacemos siendo mendigos, nacemos ciegos, pero esos ojos cerrados pueden ser abiertos y serán abiertos por la gracia de Dios. Entonces no es solo encender la luz, sino que el corazón y los ojos también deben de ser abiertos para poder comprender el Evangelio de Jesucristo. Y una vez que el corazón, la mente son abiertos y activados, respondemos. Sí, respondemos a la luz y vamos caminando en la luz hasta llegar a Jesucristo. ¿Sí? Recuerde, la necesidad más grande del hombre, del ser humano, es confesar y admitir su ceguera espiritual. Cuando este hombre ciego dijo, yo veo, aún estaba ciego. Mas cuando suplicó, Dios, ayúdame, estoy ciego, no sé qué hacer, entonces Dios abrió sus ojos y le dio la luz. Él aprendió a depender de Dios. Juan nos dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre.
¿sí? Entonces, cuando obedecemos a la luz, ¿verdad?, a Cristo, esta aumenta. Y cuando la rechazamos, aumentan las tinieblas. No hay pecado más grande que el rechazar la luz, es decir, rechazar a Cristo. Así es de que oremos antes, ¿verdad?, antes que nada, para que Dios abra nuestros ojos para poder ver, ¿sí?, la luz del mensaje de Evangelio de salvación en Jesucristo. Amén. Vamos a orar.